Pues muy buenas tardes, un saludo a todos los presentes en el Salón de Actos del Ateneo de Santander y también a las personas que están online y conectados para seguir la conferencia de don Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, al cual saludamos y agradecemos de forma muy especial el que esté a través de la red aquí con nosotros, sintiendo mucho y que por cuestiones ineludibles de agenda no pueda estar aquí in situ en la sala. Después de la intervención de don Juan Carlos, le haremos también un breve turno de preguntas. Por lo tanto, sin más dilación de tiempo, les voy a hacer un resumen del brillante currículum de don Juan Carlos Ureta. Don Juan Carlos Ureta es diplomado en la especialidad jurídico-económica, abogado economista por la Universidad de Deusto, con premio extraordinario fin de carrera y premio nacional de terminación de estudios universitarios. Abogado del Estado, del 1980 en excedencia, prestó sus servicios en el Ministerio de Economía y Hacienda desde el año 1980 hasta 1984, agente de cambio y bolsa de Madrid, 1986, con el número 1 de su promoción. Actualmente compagina sus obligaciones como presidente de Renta 4 Banco con diversos cargos, entre los que destacan presidente de la Fundación de Estudios Financieros, FEP, presidente del Instituto Español de Análisis Financieros, IAF, miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, miembro del Consejo Asesor de ING Direct. Además, ejerce funciones de consultor en diferentes grupos empresariales españoles y extranjeros y es autor de numerosas publicaciones especializadas en temas jurídicos y financieros. Muy resumidamente, este espectacular currículum de don Juan Carlos Ureta. El título de la conferencia que va a desarrollar: El mundo post-COVID y la empresa hacia el sistema financiero del siglo XXI. Pues sin más dilación, dejamos ya el micrófono definitivamente a don Juan Carlos Ureta. Adelante. Pues muchas gracias, Gervasio. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar, agradecer al Ateneo de Santander la invitación a compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la economía y las empresas en este inicio del siglo XXI. No puedo hacerlo presencialmente, como ha dicho el presidente del Ateneo, lamentablemente por razones, pues en esta ocasión, de agenda, pero sí es verdad que me emplazo a que en una futura ocasión podamos tener también otra futura conferencia, por supuesto, en Santander presencialmente, y estaré encantado en hacerlo. A cambio de no hacerlo presencialmente, pues es verdad que hacemos la conferencia, yo diría que en un momento muy especial, en un momento en que cuando el mundo parecía que empezaba a salir del problema de la pandemia y a recuperar una cierta normalidad, pues nos ha llegado una crisis geopolítica, en esta ocasión la invasión de Ucrania, que vuelve a provocar una enorme inquietud y una enorme incertidumbre. No solo por los impactos inmediatos que la subida del precio del petróleo, del gas y otras materias primas pueda tener en la inflación, sino además porque los efectos de segunda ronda de este conflicto sin duda pueden ser también importantes. Esto indica que incluso si se alcanzase una solución negociada en breve que ponga fin a las hostilidades militares, este conflicto sin duda tendrá impactos de largo alcance en la globalización y en las relaciones entre los distintos bloques económicos. Bueno, vamos a hablar, por tanto, en un contexto muy singular. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de sistema financiero y lo vamos a hacer en un contexto, como digo, especial, en un contexto en el que hemos aprendido, desde que empezó este siglo XXI, que la economía, que las empresas, que los mercados financieros tenemos que estar preparados para convivir periódicamente con impactos externos, impactos a veces inesperados y muy intensos, y que debemos aprender a vivir en ese entorno de impacto externo y a la vez de transformación permanente e intensa. Porque realmente, si queremos resumir en una sola palabra lo que ha sido el siglo XXI desde que empezó hasta hoy, esta palabra es transformación. Una transformación que ha convivido desde que empezó también el siglo XXI con episodios traumáticos, como fue la caída de las Torres Gemelas en 2001, la Segunda Guerra de Irak en 2003, la quiebra de Lehman en 2008, la casi ruptura del euro en el año 2011 y 2012, la pandemia del año 2020 y ahora, en el 2022, la guerra de Ucrania. Por tanto, esa transformación ha convivido
recurrentemente, periódicamente, con episodios traumáticos, pero esencialmente ha sido una transformación impulsada por las sucesivas oleadas de innovación tecnológica. Y es una transformación que se ha acelerado y se ha hecho irreversible tras el COVID. Bueno, de lo que me gustaría hablar esta tarde en estos 35 o 40 minutos de exposición es justamente de esas transformaciones y de los desafíos y oportunidades que plantean para la economía, para las empresas y para los mercados de inversión. Y vamos a empezar por las transformaciones y luego hablaremos de los retos y desafíos para las empresas. Bueno, son transformaciones que ya se estaban dibujando antes del COVID, pero que a raíz del COVID se han acelerado y de alguna manera se han hecho irreversibles. La pandemia, que fue, es y seguirá siendo una gran tragedia humana, un drama humano, sin embargo, pasó a ser vista muy rápidamente y casi sin solución de continuidad como una oportunidad para transformar la economía y para crear un modelo de crecimiento mejor, un modelo de crecimiento más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, más digital y más social. Se pasó muy rápidamente del shock y de la inquietud iniciales al optimismo, alimentado además aún todavía más cuando se descubrieron las vacunas en noviembre de 2020 y alimentado también por el hecho de que la economía, a pesar de los confinamientos casi globales que hubo, siguió funcionando. Siguió funcionando en niveles mínimos, pero siguió funcionando. La economía, hubo confinamiento, pero no hubo parón de la economía. Y eso generó también una especie de optimismo de hacer de la tragedia una oportunidad. Y como digo, una oportunidad de transformación que realmente incluso se valoró muy positivamente. Yo diría que incluso de una manera un tanto ingenua, una especie de mundo Disney, en el que parecía, pues bueno, que realmente todo iba a ser mucho mejor después de la pandemia. Se hablaba del Green New Deal, por alusión al famoso New Deal del presidente John Delano Roosevelt americano, que permitió la salida de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. El foro de Davos hablaba del gran reinicio, del Great Reset, y la idea dominante pues, era ese gran cambio, ese gran giro, ese big shift, no solo en la tecnología, sino también en el estilo de vida, también en los valores, ¿no? De alguna manera se entró en una situación 100 años después, pues muy parecida a aquellos happy 20s del siglo XX, ¿no? Y en ese contexto se producen en paralelo dos grandes procesos, los dos grandes procesos que, a mi juicio, han marcado la economía del siglo XXI y del mundo post-COVID. Por un lado, un proceso de innovación, de creación de valor muy movido por la tecnología, por una innovación muy disruptiva y muy transversal, muy estructural, que afecta a todos los sectores y que genera lo que llamamos un mundo en CAR, un mundo, una economía en forma de CAR, con una pata de la economía, una parte de la economía que va hacia arriba y otra parte de la economía que va hacia abajo. Luego volveré sobre este concepto. Primer proceso, innovación disruptiva, mundo en forma de CAR. Segundo proceso, el experimento monetario de tipos de interés cero y provisión de liquidez permanente por los bancos centrales. Ese proceso ya existía, se genera en Japón desde el año 2001 y posteriormente en el mundo europeo y americano tras la quiebra de Lehman del año 2008. Pero lo que hace la pandemia es convertirlo en irreversible, convertir el proceso de asistencia monetaria permanente de la economía y tipos cero en irreversible y, por tanto, en algo que ya no tiene vuelta atrás y se convierte en estructural y permanente. Bueno, voy a referirme de forma separada a esas dos esferas. Por un lado, a la esfera del experimento monetario y, por otro lado, a la esfera de la innovación. Y voy a empezar por el experimento monetario. En marzo de 2020 llega el COVID, hay una gran convulsión, se paraliza la economía por el confinamiento y los bancos centrales inyectan enormes cantidades de dinero a la economía. Ya venían inyectando anteriormente, como he dicho antes, pero ya van a una escala realmente espectacular. La Fed americana, la Reserva Federal americana, directamente dobló su balance de 4 trillones de dólares a 8 trillones, 4 millones de millones de dólares prácticamente en muy poquitos meses. Eso equivale a un 25% del PIB americano. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, tuvo que salir la noche del 18 de marzo de 2020 anunciando pues realmente un fondo que se llamó el Fondo Pandémico, el PPE, el Fondo Pandémico Europeo,
al que por cierto el jueves pasado se puso fin, y anunció 1,7 trillones de euros, es decir, unas cantidades realmente descomunales, ¿no? En Estados Unidos, por dar otro dato, los programas fiscales de apoyo a la economía financiados por la FED y la Reserva Federal y puestos en marcha primero por Trump en su época final y luego por Biden, sumaron en menos de un año 6 trillones de dólares. Es decir, eso equivale a un 30% del PIB norteamericano. Son cantidades realmente extraordinarias y por eso pues nos encontramos al final con un fenómeno monetario que hizo que, por ejemplo, en Estados Unidos la recesión del COVID fue la primera recesión en que la renta disponible de las familias norteamericanas creció. Creció porque estaban en casa y no podían gastar, y creció porque los ciudadanos americanos recibieron eso que se llama el helicóptero monetario, los cheques de $1.000 o $1.200 que recibían cada X tiempo en sus casas, ¿no? Bueno, de forma casi imperceptible, las políticas monetarias ultra expansivas que habían empezado ya con Lehman, con la quiebra de Lehman, pasan a convertirse en estructurales e irreversibles, por tres motivos. Primero, porque la enorme escala que habían alcanzado durante la pandemia, pues las hace de facto irreversibles. Es decir, no se podría ahora eliminar esas enormes inyecciones monetarias, retirar toda esa liquidez sin generar una recesión global que sería insoportable para la población, ¿no? En segundo lugar, porque vamos hacia economías que no solo están muy endeudadas, también son economías cada vez más subsidiadas. Una parte, yo diría que creciente de la población, va a estar subsidiada en el futuro. Ya lo está y va a estar todavía más. ¿Por qué? Por la longevidad, por el sistema del modelo asistencial de los estados occidentales, el estado del bienestar, y por la renta mínima vital y por muchos otros motivos. Vamos a una economía endeudada y subsidiada, y eso requiere dinero barato y sin money. Por tanto, por eso tampoco van a revertirse estos programas. Y en tercer lugar, porque los propios bancos centrales han dejado muy claro, a partir de la pandemia, que van a suministrar a la economía la liquidez que haga falta para que la economía tenga una cierta estabilidad. Y eso ya es un compromiso de los bancos centrales, ¿no? Por tanto, va a ser difícil, yo diría que va a ser prácticamente imposible revertir de manera total ese modelo de asistencia financiera permanente, asistencia monetaria permanente a la economía. Mario Draghi, cuando se despidió del Banco Central Europeo, en noviembre de 2019, antes incluso de la aparición del COVID, ya estaba empezando a aparecer, una periodista le preguntó que cuál era el mayor cambio que él había visto en sus 8 años de mandato, ¿no? Y Mario Draghi dijo, bueno, pues el mayor cambio es que cuando yo llegué aquí en el año 2011, los tipos de interés estaban a cero, pero todo el mundo creía que iban a subir, y ahora que me voy, los tipos de interés siguen a cero y ya todo el mundo sabe que nunca van a volver a subir, ¿no? Bueno, quizás exageró un poco, porque algo han subido, pero realmente lo que venía a decir, estas políticas monetarias ultra expansivas han llegado para quedarse y van a estar ahí. Ese es el primer legado del de este siglo XXI y sobre todo de la economía del COVID, ¿no? Y es un legado que tiene mucha importancia para todo, pero sobre todo para las inversiones, ¿no? Porque genera una cosa que es el deterioro del valor del dinero. Además de eso, puede generar inflación, como se ha visto pues, más recientemente, pero sobre todo y ante todo genera un deterioro del valor del dinero. El dinero, a medida que se va inyectando más y más y más dinero a la economía, el dinero cada vez tiene menos capacidad de compra, ¿no? Estructuralmente. Y es un proceso que es inexorable, ¿no? Y a mí me gusta mucho dar un ejemplo, que igual es un ejemplo un poco tonto, pero creo que es muy interesante y que está reflejado un poco en esto que tienen ahí en la pantalla, ¿no? Y aquí estamos viendo, bueno, pues perdón, porque ahora se me ha ido justamente, vamos a intentar ponerlo otra vez. Estamos viendo este cuadro, que es un cuadro del artista callejero Bansky, que es un artista que empezó pintando grafitis, pero luego cogió cierto nombre y cierto valor. Y el cuadro que ven aquí se llamó originariamente Girl with Balloon, chica con un globo. Y entonces ese cuadro se vendió, se subastó en Sotheby's exactamente el 5 de octubre del año 2018 y se vendió por 1,4 millones de dólares, ¿no? Y realmente cuando se vendió ocurrió algo extraordinario, insólito, y es que
había una máquina detrás del cuadro que rajó el cuadro, de forma que el cuadro quedó rajado. Mucha gente pensó que había sido una especie de fraude, de estafa. Se había vendido un cuadro por 1,4 millones de dólares y se había roto el cuadro nada más venderlo, ¿no? Bueno, ese mismo cuadro ya roto, ya con rajado, se volvió a subastar hace unos meses, concretamente el 14 de octubre del año 2021, hace 6 meses, ¿no? Y se vendió por 24 millones de dólares, ya roto, ya rajado, es decir, de 1,4 a 24. Creo que es un símbolo del deterioro del valor del dinero en términos de capacidad de compra. Hay otros muchos, pero este me parece especialmente gráfico de cómo realmente con estas políticas monetarias de inyección permanente y de tipos cero y de dinero barato, al final el dinero pierde valor en términos de capacidad de compra, al margen de que luego venga o no venga inflación, ¿no? Pero en todo caso, aunque no venga inflación, el dinero pierde capacidad de compra, ¿no? Bueno, luego volveremos un poco sobre esto, en su repercusión sobre mercados y empresas, mercados financieros y empresas, ¿no? Pero voy a pasar al segundo gran proceso de la economía post-COVID y de la economía del siglo XXI. Y ese gran proceso es, que además también se acelera con la pandemia y con los confinamientos, es la formación de una economía en K, de una economía que como consecuencia de la innovación permanente, innovación que afecta a los modelos de negocio, a los estilos de vida y afecta a la posición competitiva de las empresas, pues genera una parte de las empresas que crean mucho valor y van hacia arriba y otra parte que van hacia abajo. Por poner también un ejemplo gráfico, cuando una compañía que se llama WhatsApp, pues realmente inventa la mensajería gratuita y además muy buena, pues todas las telecos, todas las compañías de telefonía dejan de poder facturar por mensajería y resulta que esa compañía luego la compra Facebook por 20.000 millones de dólares y crea mucho valor, pero había destruido mucho valor en las telecos tradicionales, ¿no? Y eso quiere decir que vamos a una economía en que hay una pata de la economía que va hacia arriba y esa es la pata de arriba de la K, y hay otra pata de la economía que va hacia abajo y esa es la pata de abajo de la K. Y lo que es interesante es que los mercados financieros acentúan incluso todavía más esa divergencia, porque lo que ocurre es que el dinero, ese abundante dinero que ha llegado a los mercados financieros, resulta que va a unas empresas de forma muy generosa, sobre todo las más vinculadas a la innovación, y a otras pues no va o va de forma muy poco generosa, ¿no? Y entonces con eso las grandes empresas tecnológicas generan mucha capacidad competitiva y de compra y las pequeñas empresas o empresas que no están en esa pata de arriba de la K van caminando hacia la desaparición o la irrelevancia. Dicho de otra manera, si Apple, por ejemplo, la compañía Apple, ha llegado a valer casi 3 trillones, 3 millones de dólares, y, por ejemplo, pues Telefónica vale más o menos 20.000 millones de euros, pues ustedes, o BBV vale 30.000 o Banco Santander 60.000, pues se pueden imaginar que realmente para un Apple sería relativamente sencillo pues hacer una oferta de compra sobre cualquiera de las tres que he citado y quedársela, porque tiene una capacidad enorme en su valor bursátil, ¿no? Y en su capacidad de generar y atraer recursos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en los mercados, ¿no? Hemos visto una gran subida de las bolsas, pero esa subida no ha sido por igual, ha sido en forma de K, ha sido para unos mercados, para unas acciones muy hacia arriba y para otros valores pues muy hacia abajo, ¿no? Se ha generado esa divergencia, ¿no? Y hay las temáticas de inversión que se consideran ganadoras, pues por ejemplo, las vinculadas a la salud, a la telemedicina, a la biotecnología, a la transformación digital, al medio ambiente, energías renovables, han ido muy hacia arriba. Pero las temáticas que se consideran más tradicionales, más perdedoras, han ido pues cediendo, ¿no? Y las empresas que no han sabido adaptar, el mercado las inyecta capital, las empresas que no saben adaptar, el mercado no las inyecta capital. Y se aplica a todos los sectores, es muy transversal. Hay compañías de alimentación, ahora que está también de moda todo el tema de ganadería, alimentación, que las que han sabido introducir tecnología han ido para arriba, las que no, pues han ido para abajo, ¿no? Entonces se produce un proceso, es un tanto darwinista, ¿no? Un proceso que es aquello que llamaba el economista austriaco Joseph Schumpeter, llamaba la destrucción creativa, ¿no? Es decir, es lo que decía, bueno, el capitalismo se mueve a base de procesos de innovación. Y cuando llega la innovación, una parte de la economía, la innovadora,
va dejando atrás a la otra y va creando valor, pero destruyendo valor, ¿no? Bueno, hoy lo que se produce, yo a mí a veces me gusta más que llamarlo destrucción creativa, que es como lo llamó Schumpeter, crearlo más bien innovación destructiva, ¿no? Porque hay una parte de la economía muy innovadora que está succionando valor en la parte de la economía menos innovadora. Y eso es lo que llamamos la economía en CAD, que tienen ahí atrás, ¿no? Y eso es lo que llamamos la economía en CAD y se configura así una economía muy divergente. Entonces ya, por ejemplo, la pregunta de ¿va a crecer el PIB o no? Bueno, es una pregunta interesante, pero es más interesante decir qué parte del PIB va a crecer y qué parte no, porque estamos ya en crecimiento de nicho. El PIB crece, pero sobre todo crece una parte del PIB muchísimo y otra parte del PIB decrece, ¿no? Y ese es otro signo del siglo XXI y de la economía post-COVID, ¿no? Se configuran así tras el COVID las dos grandes novedades y a la vez los dos grandes legados que nos ha dejado la pandemia desde el punto de vista económico, ¿no? Por un lado, políticas monetarias expansivas, ultra expansivas, que adquieren carácter permanente. Por otro lado, el mundo en K derivado de la innovación disruptiva tecnológica, ¿no? Ni los tipos de interés cero ni la revolución tecnológica son nuevos, no han nacido con el COVID, existían ya antes del COVID, pero es verdad que tras el COVID, de alguna manera, se han hecho irreversibles, permanentes y estructurales, ¿no? Y esa es la gran novedad, las dos grandes novedades del siglo XXI, ¿no? Y entonces, y podríamos decir, bueno, pero todo eso es de verdad permanente o no, porque ahora parece que, bueno, con la situación que hay, con la guerra de Ucrania, etcétera, parece como si hubiera una venganza, ¿no?, de la vieja economía, el petróleo y el gas, sobre la nueva economía, energías renovables. Parece como si de repente todo esto que hemos vivido, el mundo digital, el mundo del medio ambiente, ¿no?, pues fuera un poco de burbuja, ¿no? Es decir, bueno, esto al final era pasajero, no era permanente. Pues no. Nuestra opinión, mi opinión particular es que no. Es verdad que ahora estamos en una cierta revisión de tanto de las políticas monetarias ultraexpansivas como de la innovación, pero creo que han llegado para quedarse. ¿Por qué lo creo? Bueno, políticas monetarias expansivas, ha aparecido la inflación y los bancos centrales, la Fed, va a tener que subir algo los tipos y el Banco Central Europeo probablemente también. Van a tener que... Pero una cosa es que acaben con esa barra libre de liquidez que habían hecho con el COVID y otra cosa es que puedan revertir el modelo de dinero barato. Creo, honestamente, que el modelo de dinero barato de represión financiera de tipo de interés ha llegado para quedarse. Fíjense ustedes que la Fed subió la semana pasada los tipos al 0,25 y ha anunciado, ya veremos si lo puede cumplir, yo particularmente creo que va a ser muy difícil, ha anunciado que los va a subir 6 veces más este año y por tanto los va a subir al entorno del 1,5 o 2% este año y algo más el año que viene. Bueno, aunque hiciera eso, fíjense que la inflación norteamericana está en el 7,9%, es decir, el 8% prácticamente. El tipo de interés real, ahora mismo, aunque subieran los tipos al 2%, que ya veremos si lo puede hacer, estaría en el menos 6%. O sea, el tipo de interés real hoy en día, es decir, el tipo de interés descontada la inflación, es mucho más negativo que hace un año. Hace un año el tipo de interés era cero, pero la inflación era como el 2% en Estados Unidos, no llegaba. El tipo de interés real era menos 2%. Hoy, aunque los tipos ya estuvieran al 2%, que todavía, insisto, ya veremos si le ponen ahí los tipos cortos, pues realmente el tipo de interés sería menos 6%. Quiere decir que la normalización de condiciones monetarias va a ser muy difícil y, en todo caso, a mi modo de ver, limitada. Por eso hablamos de una normalización monetaria limitada, ¿no? Luego, también se pone en duda el mundo en K. También se dice, bueno, lo de las tecnológicas ha sido una burbuja y no va a durar porque realmente estamos viendo ahora que el Nasdaq pues cae. Hace unos días el Nasdaq había entrado en lo que se llama técnicamente el mercado bajista, había caído más del 20% desde su máximo de noviembre. Hemos visto tecnológicas que han recortado mucho, etcétera, etcétera. Y se dice, bueno, no, la revolución, la innovación tecnológica tenía mucho de burbuja, ¿no? Y bueno, puede ser verdad, ha habido burbujas en el año 2021, hemos visto fenómenos como Coin o como Tesla o algunas otras, Peloton, Black Power, bueno, empresas que igual no valían mucho y que o valían menos de lo que el mercado la estaba valorando, ¿no? Hemos visto que habían subido con la espuma, ¿no? Y ahora están corrigiendo, ¿no? Pero, en mi opinión, realmente estamos viendo una cierta digestión
de los excesos del año 2021. Es una digestión que puede durar todavía algunos meses, e incluso, aunque acabe mañana la guerra de Ucrania, creo que continuará esa digestión, porque es verdad que en el año 2021, al calor de esa euforia que se generó después de las vacunas y con el dinero barato abundante, ha habido muchos excesos, pero creo realmente que tanto las políticas monetarias de dinero barato como la innovación disruptiva permanente y el mundo en K han llegado para quedarse. Realmente hoy estamos y vamos a seguir estando en un mundo que lo mueve la innovación. Lo mueve totalmente la innovación. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo con nuevos estilos de vida que dan lugar a nuevos modelos de negocio movidos por la tecnología. Bueno, aquí he puesto varios personajes que han cambiado y están cambiando el mundo, y luego hablaré de ellos. Pero hay una compañía que no está aquí y que a mí me gusta contarla como un ejemplo de esto, y se llama Stripe. Stripe es una compañía de cobros y pagos, y ustedes pueden decir, bueno, pero los cobros y pagos los hace la banca. Y es verdad, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ahora hay un modelo diferente de cobros y pagos. Por ejemplo, Spotify. Spotify es una compañía de streaming de música, probablemente muchos de los que me escuchan la utilizan. ¿Y qué ocurre en Spotify? En Spotify, cuando la utilizamos y nos bajamos una canción, por esa canción hemos pagado X dólares. Pues pongamos, por ejemplo, que 5 dólares, ¿no? Y de esa canción, de esos 5 dólares, un dólar va al artista, otro dólar va a la propia Spotify, otro dólar va a la compañía discográfica, aunque sea propietario. Y por tanto, de repente nos encontramos con un modelo de pagos y cobros en que hay miles, cientos de miles o tal vez millones de personas pagando a la vez unas cantidades y simultáneamente esas cantidades se están distribuyendo a un montón de personas, de entidades que están recibiendo ese pago. Eso no lo hace el sistema de pagos tradicional bancario, eso lo hace una compañía que se llama Stripe. Eso es un ejemplo de cómo se crea una compañía con un modelo de negocio diferente, porque ha cambiado el estilo de vida, porque ha cambiado la tecnología, ¿no? Bueno, podríamos hablar de Square, ahora llamada Blow, la compañía creada por Jack Dorsey, o de MicroStrategy. Y aquí he puesto algunos ejemplos de personas pues, que están cambiando el mundo. Palantir, Peter Thiel, uno de los más enigmáticos magnates de la tecnología en un mundo lleno de personas enigmáticas como en Silicon Valley. Hemos puesto a Vitalik Buterin, creador de la red de Ethereum, que realmente está transformando. Ethereum no es una criptomoneda, esencialmente es un software que está transformando realmente el mundo de los mercados financieros y lo va a transformar, yo creo, todavía mucho más. Hemos puesto, bueno, pues a Mark Zuckerberg, que ahora hace la apuesta por el metaverso. Su compañía se llama Meta Platform, ya no se llama Facebook. Y hemos puesto gente un poco más tradicional, como es Steve Jobs, o Jeff Bezos, o el propio Elon Musk, creador de Tesla, ¿no? Bueno, este tipo de personas, de compañías, están transformando el mundo y creo, no solamente estas, algunas mucho más pequeñas que hoy están haciendo, que lo van a seguir transformando, ¿no? Bueno, hemos hablado de transformaciones, ¿no? Y he tratado de resumir las dos grandes transformaciones, a mi modo de ver, en el mundo post-COVID, ¿no? Transformación por parte de las políticas monetarias ultra expansivas y transformación por la tecnología disruptiva que crea el mundo en K. Y crea ese proceso de innovación destructiva o de creación destructiva del que hemos hablado, ¿no? Voy a la segunda parte, impacto en las empresas, ¿no? Y voy a hablar del impacto de las empresas desde una convicción, y la convicción es que las empresas son el motor último de la creación de valor en la economía. Son el motor último de crecimiento. El crecimiento está en la inversión de capital por las empresas, no está en la deuda de los gobiernos. Una economía es fuerte cuando tiene empresas fuertes, no cuando tiene gobiernos muy endeudados. A veces nos tendemos a equivocar. Y después de más de una década en que el modelo ha sido el Banco Central emite dinero, el gobierno se endeuda y genera programas de estímulo a la economía, programas fiscales de gasto fiscal, tendemos a pensar que la fuente del crecimiento está en los programas de gasto público. No. La fuente del crecimiento está en las empresas, en el emprendimiento. Y lo ha estado siempre. Y no convendría olvidarlo porque el siglo XX nos enseñó que realmente los modelos de economía planificada no funcionan a nivel económico.
tampoco a nivel humano seguramente, pero desde luego a nivel económico no. Y eso es lo que nos enseñó el siglo XX, aunque a veces nos cueste aceptarlo y aunque a veces algunas personas quieran volver a ese tipo de experimentos, ¿no? Es verdad también que el siglo XX nos enseñó que la economía capitalista, la economía de mercado es esencialmente inestable. Y hubo dos economistas, por un lado John Maynard Keynes, por otro lado Milton Friedman, que nos enseñaron que hay herramientas potentes para suavizar los ciclos de la economía, para suavizar la inestabilidad de la economía de mercado. Y John Maynard Keynes nos dio la herramienta de las políticas fiscales y Milton Friedman nos dio la herramienta de las políticas monetarias. Y ambas políticas se deben utilizar para suavizar los ciclos de la economía. Pero el crecimiento económico lo genera la empresa, y lo genera el emprendimiento y lo genera la iniciativa privada. Desde esa convicción me parece importante ver cómo la economía post-COVID también impacta a la empresa. Y la impacta porque la empresa se enfrenta a un mundo de innovación, a un mundo muy global, a un mundo de transformación, y se enfrenta a retos. Y algunos de los retos que tiene la empresa en el mundo post-COVID son, por ejemplo, primer reto, garantizar un acceso fluido y diversificado a los recursos financieros necesarios, incluso para enfrentarse a escenarios de estrés. Hemos dicho, van a venir escenarios de estrés, ya han venido varios y vendrán otros. Solamente con fortaleza financiera se puede superar los escenarios de estrés. Y por eso es muy importante que la empresa gane fortaleza y, por tanto, tenga fuentes de recursos diversificadas y variadas y amplias. Y eso le enseña a la empresa que es bueno que, además de tener su capital y tener el sistema bancario que le da crédito, también se financien los mercados de capitales, porque además los mercados de capitales son los que financian la innovación. Por tanto, primer tema, acceso fluido y diversificado a fuentes de financiación. Segundo tema, transformación digital del modelo de negocio, que no es solo un tema de tecnología, es un tema de cultura corporativa y es muy importante. Tercer tema, desafío en la captación y atracción y retención del talento, importantísimo en el siglo XXI. Las empresas son, básicamente, en una economía del conocimiento, son talento. Por tanto, la empresa tiene que tener talento. Esa es parte de su capital más importante. Tiene que atraer talento. Cuarto reto, orientar debidamente el posicionamiento y la cultura corporativa. No solamente es estar bien posicionado para el mundo post-COVID, es estar posicionado en la pata de arriba de la CAR, no estar en la pata de abajo de la CAR, estar con los valores que son de futuro, con los valores del mundo post-COVID, incluido el valor, pues, como todos conocemos, de medio ambiente, igualdad de género, una serie de valores que ya se han incorporado a lo que nos demanda el cliente a las empresas. El cliente no quiere comprar una empresa que contamine, una empresa que no respete una cierta igualdad, una empresa que no cultive unos ciertos valores, ¿no? Y por tanto, ese posicionamiento es muy importante y estar en temáticas de futuro de creación de valor. Quinto reto, disponer de un modelo adecuado de gobierno corporativo, de governance. El cliente nuestro quiere saber que su empresa está gestionada de alguna manera correctamente y está gestionada por personas, que no hay aquello del one-man show, de una persona que ordena el mando, sino que hay unos ciertos equipos, ¿no? Otro reto importante, la calidad real y percibida de gestión. Es decir, hoy el cliente, cuando nos dice a todos una marca, siempre decimos bien o mal. Una marca nos suena bien y otras mal, ¿no? Y todos sabemos que cada marca nos suena bien o mal. Y a la que nos suena bien te compramos, nos suena mal no. La calidad real y percibida de marca. Y finalmente, también un poco la proyección un poco global. Es decir, uno puede ser local, una empresa puede ser local, pero tiene que saber lo que se está pasando en el mundo, ¿no? Y eso, y hay que tener una ventana abierta. Bueno, y todos estos retos nos remiten como a tres palabras, ¿no? Y las palabras son recursos, para tener fortaleza, tamaño. Una empresa grande ha empezado siendo pequeña, pero la empresa tiene que saber que tiene que ganar cierto tamaño. En España, lamentablemente, tenemos demasiadas empresas de menos de 10 trabajadores y demasiado pocas de más de 10.000 trabajadores. Bueno, hay que ir ganando tamaño. Y luego apertura a recursos, apertura del capital, no estar cerrado en uno mismo, y apertura también a culturas y a ver otras cosas y a oír otras cosas y a estar abierto a la innovación, ¿no? Bueno, eso es el reto de las empresas, ¿no?
¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia, y con esto conecto ya con la tercera y última parte de la exposición, es que el sistema financiero actual se está también transformando y se está transformando para ayudar a la empresa a manejar y a enfrentarse a los retos del siglo XXI del mundo post-COVID. El sistema financiero se está transformando y además lo está haciendo en base, curiosamente, a los dos motores que hemos dicho que son las dos grandes innovaciones del siglo XXI. Lo está haciendo por el modelo monetario de tipo de interés cero y lo está haciendo por la tecnología. Los tipos de interés cero hacen que hoy en día sea casi obligado a invertir. Nuestro dinero, el banco no lo quiere para tenerlo en depósito, quiere que lo invirtamos porque al banco le cuesta dinero. Y por tanto, el tesoro pues no nos da una rentabilidad real, nos da rentabilidad a veces incluso negativa nominalmente, pero en todo caso negativa realmente. Y nuestro dinero ahí se deteriora. Y tenemos que invertir. Y tenemos básicamente que invertir en empresas. Y por tanto hay mucho dinero que está queriendo invertir en empresas. Y esa es la primera gran transformación del sistema financiero, o de lo que podríamos llamar el ecosistema financiero. Y se crean entonces, pues, por supuesto, los mercados bursátiles, pero incluso mercados como el mercado growth, en que empresas de menor tamaño van ahí. Renta 4 es muy activo en el mercado growth y estamos siempre recordando a la empresa que quiere crecer, que puede ir al mercado growth, aunque no tenga un gran tamaño. Hemos hecho 3 salidas al mercado growth el año pasado, maravillosas. Históricamente hemos hecho muchas. Compañías que hoy en día, algunas de ellas son muy grandes. La primera ampliación de capital de MásMóvil la hizo Renta 4 en el 2011. Y hoy, cuando ni siquiera se llamaba MásMóvil, se llamaba Ibercom. Es decir, hay un mercado para empresas que quieran crecer. Tenemos todo el mundo del private equity, de los fondos que están buscando empresas no cotizadas para invertir en su capital, ayudarlas, mejorarlas y hacerlas crecer. Tenemos todo el ecosistema que se va creando, incluso de crowdfunding. Se está creando un sistema financiero para ayudar a la empresa a tener un capital más fuerte, a tener recursos más diversificados y mayores y, por tanto, dotarla de fortaleza financiera, ¿no? Estamos, por tanto, en ese mercado financiero que se llama las finanzas descentralizadas, el DeFi que ven ahí, ¿no? El DeFi es que el ahorro de inversión ya no se encuentran a través del balance bancario. Ya no voy al banco, dejo mi dinero y luego el banco lo presta o lo invierte. No, yo mi dinero lo llevo al mercado e invierto directamente en bonos o en acciones de empresas. Y a través de operadores de ese ecosistema que se va generando. Y en eso tiene mucho que ver, como digo, el tipo de interés cero. Pero también tiene mucho que ver el hecho de que la tecnología, porque la tecnología hace mucho más accesible a ese ahorrador que pueda invertir directamente su dinero en el mercado financiero. Cuando llegaron los sistemas de trading online, de inversión online en el año 2000, pues ya cualquier persona de cualquier parte del pueblo más remoto, con tal que tuviera internet, podía comprar y vender acciones, fondos de inversión, a través de la pantalla, a través de su ordenador o su iPad o su iPhone o smartphone en general, y podía hacerlo de forma muy sencilla y podía comprar cualquier valor, Telefónica, Amazon, cualquier otro valor cotizado en los mercados. Y eso hace mayor facilidad, ¿no? Entonces, la tecnología que facilita ese encuentro entre ahorro e inversión, que el ahorrador vaya directamente al mercado, por un lado, y los tipos de interés cero que obligan al dinero a invertirse, hacen que el sistema financiero pues realmente esté pasando a ser un sistema financiero muy pensado para ayudar a la empresa a esa transformación, a superar esos retos del siglo XXI del mundo post-COVID. Y además eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque la innovación, la transformación se financian en los mercados de capitales, no se financian en el balance bancario. La banca comercial tradicional no está pensada para financiar la innovación, ni siquiera la regulación de la banca tradicional. La banca tiene unos coeficientes de inversión, tiene unas reglas de inversión, tenemos unas reglas de inversión en nuestro balance que nos obligan a invertir, pues, por ejemplo, una gran parte de nuestro balance en bonos del tesoro directamente o en productos de renta fija altamente seguros. No podemos invertir en innovación, pero es que además la innovación se financia vía mercado de capitales porque quien invierte en innovación no quiere prestar al innovador y cobrar un 5 o un 10%, quiere participar en los beneficios futuros si esa empresa va bien. Normalmente
los que financian, los que invierten en innovación, invierten en 100, en 200 oportunidades. Y luego de esas 200 o 100 salen bien un 5%, salen regular mal un 30% y salen mal el resto, pero con el 5% que ha salido bien, se genera un retorno importantísimo para cubrir todos los que han salido mal. La innovación es un mecanismo de prueba y error y se financia bien en los mercados de capitales. Por eso, hoy en día podemos hablar de que existen Amazon o Apple o Microsoft o Google o Facebook o Tesla o otras muchas compañías, porque en Estados Unidos existe una bolsa llamada Nasdaq que ha financiado la innovación, ¿no? Bueno, ese es el sistema financiero del siglo XXI, que se voy a reflejar también aquí en la pantalla, ¿no? Y realmente ya por ir acabando, porque ya el tiempo ya se nos acaba, pues ¿qué les he querido? Bueno, no he hablado del mundo cripto, que quizá lo que nos va a generar es todavía más innovación y más mercados, ¿no? Vamos a hablar del coloquio si les apetece. Pero lo que quiero trasladar, o querido trasladar es, bueno, estamos a las puertas de un cambio muy profundo en el sistema financiero y en la economía, un cambio que tiene sus raíces en lo que ha pasado en los últimos años y que se va a acelerar en las próximas décadas. Estamos iniciando ese viaje del siglo XXI, ese viaje en el que bueno, pues las empresas tienen un rol a jugar muy importante y los mercados de capitales y todos los operadores del mercado de capitales, los bancos de inversión o dedicados a las inversiones como Renta 4 y otros operadores, tenemos un papel muy importante para orientar la economía post-COVID hacia esas temáticas de futuro y hacia ese modelo de crecimiento más sostenible y más digital y más respetuoso con el medio ambiente y más, por tanto, creador de valor, ¿no? Bueno, yo con esto acabo y ya me someto al coloquio que ustedes quieran. Pues fenomenal, don Juan Carlos, de verdad, que nos ha ido desmenuzando todo este reto financiero de lo que nos viene encima en este siglo XXI. Hay algunas preguntas que tenemos aquí anotadas, hablando precisamente de ese exceso de liquidez para los países tan endeudados, con España, 118% de deuda sobre el PIB, Francia. Las próximas subidas de tipos, ha habido ya en el Banco de Inglaterra, como usted ha dicho también en la Reserva Federal, es muy posible que el Banco Central Europeo también, aunque no lo ha hecho, tenga que tomar estas medidas, ¿puede tener una trascendencia grave para nuestra economía, para la economía española? Bueno, no hay duda de que la subida de tipos afecta más a economías y empresas endeudadas, ¿no? De eso no hay ninguna duda, es algo pues, muy claro, ¿no? Y no hay duda de que, por tanto, la economía española, que está bastante endeudada, sobre todo el sector público está en ese 120 y tantos % del PIB, pues sin duda una subida de tipos y un cierto endurecimiento monetario no le viene nada bien, ¿no? Le viene muy mal, ¿no? Pero dicho eso, por tanto, eso es así. Por tanto, por eso decía que es muy importante que esta subida nos coja a las empresas con fortaleza financiera. Eso da el tener recursos propios y que el nivel de endeudamiento no sea excesivo, ¿no? Pero dicho eso, también repetiré algo que ya he dicho en la ponencia, y es que creemos que este endurecimiento monetario, esta normalización monetaria va a ser limitada. Es decir, no creemos que vayamos a ver subidas de tipos enormes, porque la economía no lo soporta, en general. Subidas limitadas de tipos, incluso para empresas muy endeudadas o economías muy endeudadas, van a hacer daño. De eso no cabe ninguna duda. Pero lo importante es que la subida de tipos que haya, que insisto, en nuestra opinión va a ser limitada, la va a haber, pero va a ser limitada. Creemos que lo importante es que no llegue al extremo de generar una recesión global, no llegue al extremo. Acuérdense ustedes del año 2018, la Fed la Reserva Federal Americana, había dicho en el 2017 y 2018, y así lo hizo, que iba a ir subiendo los tipos, y los fue subiendo. Pero llegó diciembre de 2018, asomó claramente que la economía se estaba empezando a parar, iba a una recesión, la economía americana iba a una recesión importante, porque ya la economía no soportaba bien esas subidas de tipos. Y la Reserva Federal Americana pasó de decir que iba a subir 3 veces los tipos el año 2019 a bajarlos 3 veces el año 2019, porque la economía no lo soportaba. Quiero decir,
hay un cierto nivel de normalización monetaria que se va a producir, que es acabar con la barra libre, y eso se va a producir, y eso afecta a economías más endeudadas. Hay otro nivel que pensamos que no se va a llegar a él, que sería el hacer una política monetaria muy restrictiva. Insisto, creemos que vamos a una economía con asistencia financiera permanente durante mucho tiempo, y ahí nosotros pensamos que no se va que si eso es así, la economía global no tendría por qué soportar una recesión fuerte, ¿no? Don Juan Carlos, y en la situación actual de tendencia inflacionista, no solo en España, usted lo ha dicho, en Estados Unidos con un 7 y pico, ¿esta situación inflacionista va a poder ser frenada? Que está afectando muchísimas veces pues a todos, ¿no? Es decir, en un empobrecimiento general, ¿va a poder ser controlada con tanta masa monetaria? Bueno, la inflación actual deriva de varios temas, ¿no? Uno de ellos es que ha habido la reapertura de las economías. Como he dicho antes, lo que había ocurrido curiosamente en la recesión del COVID es que la renta familiar disponible de las familias había subido. Es la primera recesión en la historia en la que eso ocurrió en Estados Unidos, porque normalmente en una recesión la renta familiar baja. Pero la del COVID lo que ocurrió es que la renta familiar subió. Y entonces ahí lo que ha pasado es que con la reapertura de repente la demanda pues ha crecido mucho, ¿no? Porque todos teníamos ganas de salir, de viajar, de disfrutar un poco tras el confinamiento, pero eso no ha sido la única causa, es decir, la demanda, la subida de la demanda no ha sido la única causa de la inflación. La inflación también ha tenido un componente de desajuste de oferta, es decir, de desajuste de la economía. Es decir, pongo un ejemplo, ¿no? Si vamos a una economía más digital, entonces los automóviles, por ejemplo, incorporan un 50% más de chips, de semiconductores, que hace 5 años, ¿no? Entonces resulta que no hay capacidad de oferta de chips porque sigue habiendo las 4 grandes compañías que hacen chips en el mundo, y entonces lo que resulta es que el precio del chip sube muchísimo y por tanto impacta la inflación, ¿no? O lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de energías renovables. Si vamos a hacer una planta renovable, resulta que sube la placa fotovoltaica, sube el silicio, sube el gas neón, sube etcétera, etcétera, todos los componentes, y entonces, es decir, la transformación de la economía genera desajustes y hace que haya un problema de oferta, no solo en el petróleo y el gas, en todos los componentes de la cadena de valor. Y ese ha sido un problema muy grande. Otro problema que ha habido importante, la propia crisis energética. Es decir, hemos querido transformar demasiado rápido el modelo energético sin darnos cuenta de que es posible, de que la planta de renovables entrará en funcionamiento dentro de 2 o 3 años, pero hasta entonces hace falta la nuclear, hace falta las energías tradicionales, porque no hay capacidad. Entonces, de repente llega la reapertura, hay una falta de oferta de energía, eso genera una espectacular subida de energía como la que vimos el verano pasado, luego en diciembre y ahora con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania la ha agravado, pero ya estaba ahí la cosa. Quiero decir que la inflación no solamente es, en este caso, derivada de la demanda. Es verdad, como decía Milton Friedman, que la inflación siempre y en todo momento es un fenómeno monetario y, por tanto, si tú restringes el dinero y cortas el dinero, se acaba la inflación. Pero esa forma de acabar con la inflación creo que no va a ser posible en esta ocasión, porque creo que llevaría a tal recesión global que el mundo, la sociedad, la gente no lo soportaría. Veríamos realmente problemas muy gordos en la calle. Y eso hoy en día la economía, la sociedad no lo aguanta, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que vamos a convivir durante un cierto periodo relativamente largo con inflaciones elevadas. Probablemente las que estamos viendo ahora mismo y en estos meses del 5 y pico por ciento en Europa, 7 y pico por ciento en Estados Unidos, vayan bajando a niveles más del 3 y algo por ciento, porque los problemas de oferta se van resolviendo, es decir, al final, bueno, pues como decía antes, hay una escasez de chips, pero bueno, entonces pues ya hay inversión en nuevas fábricas de chips y entonces ya se ajusta. Es el típico fenómeno de oferta-demanda. Cuando un precio ha subido mucho, se genera nueva oferta y entonces el precio luego baja. Quiero decir, creo que por ahí habrá una cierta solución de la inflación. La propia ralentización de la economía. No hay que olvidar que todo lo que estamos hablando
no solamente afecta a la inflación, afecta también al crecimiento. Si la energía es más cara, baja el crecimiento. Estamos viendo cierres de fábricas por falta de suministros, estamos viendo incluso cierres de explotaciones agrícolas ganaderas, estamos viendo realmente que la economía también va a tener una cierta contracción. Eso ya alivia la inflación. Quiero decir con esto, creo que vamos a tener que convivir con inflaciones algo elevadas durante un periodo, probablemente un periodo largo. Creo que no serán tan elevadas posiblemente como las que estamos viendo justamente en estos meses, porque hay los desajustes oferta-demanda tenderán a corregirse. Y creo que vamos a seguir conviviendo, y eso es muy importante para la inversión, con una situación de tipo de interés reales negativos durante largo tiempo. Quiero decir que creo que los bancos centrales no van a subir los tipos de interés como para que el tipo de interés compense la inflación que tengamos durante bastante tiempo. Don Juan Carlos, en este proceso inflacionista que estamos viviendo, un inversor medio español que se acerca a una oficina de Renta 4 Banco y quiere invertir una parte de sus ahorros. ¿Es el momento? ¿Hay mercado adecuado para el momento de cierta inestabilidad política y económica que vivimos? Bueno, es que hoy en día invertir ha dejado de ser casi una opción, es decir, estamos casi obligados a invertir, insisto, porque el dinero, si uno lo tiene, el banco no lo quiere o no lo quiere tener ocioso, no lo quiere tener en saldo, empiezan los bancos a cobrar por tener el dinero en saldo, desde luego ya desde hace tiempo a las grandes saldos los cobran, y además de eso, si uno tiene el dinero, pues bueno, debajo del colchón, por decirlo de manera un poco vulgar, ¿no? Pues el dinero va a tener un enorme deterioro en su capacidad de compra. Lo está teniendo y lo va a seguir teniendo. Quiere decir que ese mismo dinero dentro de 5 años, pues nos encontraremos con que con él podemos comprar muy poquitas cosas en relación con lo que podemos comprar ahora. Entonces la inversión es algo que es casi obligado. Y yo diría que por tanto el momento de la inversión, claro que lo es, sin ninguna duda. ¿Qué tiene que hacer el inversor, el nuevo inversor, al acercarse al mundo de la inversión, el ahorrador, ¿no?, que ha invertido? Tiene que mirar bien su perfil, tiene que asesorarse. Creo que es importante que se asesore. Creo que nos asesoramos cuando vamos a comprar un piso o un coche, pues mucho más cuando vas a invertir tu ahorro, ¿no? Creo que es importante hoy en día trabajar en base a temáticas de inversión, invertir en temáticas de inversión que tengan futuro, que creen valor, esas temáticas que hemos citado antes. Y creo que hay una oferta muy amplia y muy satisfactoria para cualquier inversor de cualquier perfil. Afortunadamente, lo he dicho antes, los sistemas financieros han ido cambiando, mejorando, haciéndose, teniendo mayor oferta, y creo que eso da una enorme capacidad para poder atender a cualquier tipo de inversor, al inversor Nobel, al inversor más experimentado, al inversor sofisticado, al inversor no tan sofisticado, al inversor más conservador. Hay oferta para todos, ¿no? Es verdad que hoy en día, sin embargo, la oferta para el inversor ultra conservador, que solamente quiere renta fija de alta calidad, es muy complicado. Es muy complicado porque ahí te topas con tipos de interés que no son satisfactorios en la renta fija de muy alta calidad. Pero bueno, siempre hay una opción y hay que verla, y yo creo que sin ninguna duda es el momento de invertir. Como digo, el momento de casi es que es la obligación. Y don Juan Carlos, y momento de invertir en la bolsa española, ¿recomienda usted la bolsa española o se puede recomendar Bueno, otros mercados? el mundo de la inversión es muy amplio. El mundo de la inversión no solo en la bolsa. La bolsa, renta variable, es una parte de la inversión y además muy recomendable si uno quiere participar en el crecimiento futuro de la economía, ¿no? Y qué es lo que yo creo que hay que hacer cuando se invierte, ¿no? Pero el mundo de la inversión hoy en día es muy amplio. La bolsa, como digo, es una parte, la renta variable es una parte, pero bueno, afortunadamente hay instrumentos muy variados, ¿no? Hay incluso instrumentos de inversión en bolsa con cierto seguro, a través de mecanismos de garantía. Y luego yo diría que la bolsa española tiene compañías muy atractivas y además, de en cierto modo, se había quedado atrás, y ahora estamos viendo que, por ejemplo, este año se están comportando diferencialmente mejor que otras bolsas, porque además la bolsa española tiene mucha exposición a Latinoamérica, y Latinoamérica, evidentemente, con la subida de materias primas, pues es una economía que está yendo hacia arriba, ¿no? Y por tanto también las empresas españolas ahí presentes, ¿no? Nosotros estamos en Chile, Perú y Colombia y estamos viendo
economías que a pesar de la situación política están yendo muy, muy, muy bien, ¿no? Pero quiero decir, la bolsa española, claro que tiene cosas recomendables, pero hoy en día el inversor tiene que estar también muy abierto a otros mercados. Nosotros recomendamos carteras globales que incluyen también bolsa española, sin ninguna duda, pero con apertura a otros mercados. Desde luego, el mercado europeo ya prácticamente es un mercado doméstico para nosotros y sin duda alguna hay que mirar también algo de lo que está pasando en Asia, algo de lo que está pasando, por supuesto, en Estados Unidos y hay que poner esos componentes en la cartera, ¿no? Normalmente se invierte uno en Asia, por ejemplo, más a través de fondos de inversión, bueno, globales, pero por tanto bolsa española sí, pero no solo bolsa española. Pues, don Juan Carlos, vamos a ser muy escrupulosos con el horario. Le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros aquí online en este foro del Ateneo de Santander. Espero que sin tardar podamos vernos aquí personalmente en el Salón de Actos del Ateneo Santanderino. Le agradezco muchísimo su presencia y también el nombre de todas las personas que han estado online hoy sintonizándose. Hasta una próxima ocasión, don Juan Carlos. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues muchas gracias y encantado. Y hasta una próxima ocasión, efectivamente.